retomamos el problema del mundo helenístico como un mundo de interacciones. Y en ese sentido quizá sería de- demasiado, eh, sería problemático dejar de lado una de las interacciones más importantes, que es la que ocurrió entre reyes, entre imperios y polis, ¿no? La historiografía sobre el tema, ¿no?, ha sido bastante prolífica, pero grosso modo pueden indicarse una serie de abordajes que son los que predominaron en distintas épocas, ¿no? Quizá la aproximación inicial fue una aproximación extra legalista de parte de Alfred Joyce en la década del 30, quien sostuvo que aunque los reyes tenían el poder para intervenir en los asuntos internos de una polis, que quedara dentro de su territorio, no lo hacían porque le reconocían cierta entidad legal e institucional a la polis, ¿no? En ese sentido, la administración, las instituciones reales, eh, estaban, digamos, operaban en paralelo a las instituciones de la polis, es decir, aunque la monarquía, el rey, eh, enviara funcionarios a llevar a cabo determinadas acciones en la ciudad, estos nunca reemplazaban a los funcionarios y magistrados locales y actuaban en paralelo a los mismos. Lo que subyacía a esta tesis era una cierta creencia en que la polis, la autonomía de la polis, era en el fondo respetada siempre por los reyes, ¿no? Casi como un respeto a una cierta legalidad institucional. Por otro lado, este enfoque fue fuertemente criticado ya en un primer momento, por ejemplo, por la obra del historiador ucraniano Elias Bickerman, pero es sin duda Wolfgang Orth, en la década del 70, quien puso el énfasis en un abordaje más crudo en términos de relaciones de poder, y acentuó el hecho de que en realidad los reyes podían hacer lo que quisieran con las polis, y que si no lo hacían era simplemente como una muestra de dispensa real hacia las polis, un cierto reconocimiento. Casi que podría considerarse que el intercambio epistolar entre las cancillerías reales, las cartas que se enviaban, los edictos de los reyes y las cartas, los decretos de las polis en respuesta a los mismos, eran más bien una especie, en la perspectiva de Orth, una especie de performance teatral. Es decir, en realidad no implicaban una relación o una negociación o un reconocimiento institucional, sino una simple puesta en escena. Y en los últimos años, sin duda, el aporte más importante ha sido el de John Maa, que en el año 1999 publicó su ya famoso libro Antíoco III y las ciudades de Asia Menor Occidental, luego reeditado en el 2002 y traducido al francés en el 2004, si no me equivoco, el cual ustedes tienen un capítulo traducido en la bibliografía de la diplomatura de la unidad número 5. John Maa mostró en su trabajo que más allá de las relaciones objetivas que se producían a través del evergetismo, es decir, los, las- los beneficios que los reyes concedían a las comunidades, a las polis en su reino, y la fuerza real, el poder real que los reyes tenían para imponer en determinados momentos, también había que prestar atención en las relaciones entre rey y polis a la retórica vista a la luz de los discursos performativos propios de la teoría de los discursos en habla, ¿no? Es decir, la idea de que estas cartas, este intercambio epistolar, los gestos de los reyes hacia las ciudades, los gestos de las ciudades hacia los reyes, las formas de dirigirse unos a los otros, las formas de construir discursivamente la relación, no constituyen meramente una fachada o una puesta en escena teatral, sino que verdaderamente, en ese caso, las palabras hacen cosas y permiten entender que hay una dinámica relacional entre rey y polis que es
una negociación. ¿Bien? Finalmente, me parece que algo a tener en cuenta es el análisis que hace Pascalis Pasχidis en su libro Between Kings and City, que es un estudio prosopográfico sobre las acciones de individuos concretos que actuaban como canales y comunicadores entre las cortes reales y sus comunidades de origen, sus polis de origen, y propone Pascalis Pasχidis entender o, mejor dicho, abordar estas relaciones entre reino y polis a través de tres niveles, ¿no? Dice, uno puede tener en cuenta un primer nivel, que es el del poder, ¿no? Sin duda, no puede negar que en algún punto Wolfgang Orth tiene razón. Hay una superioridad absoluta por parte de uno de los actores en la relación, los reyes. Esa superioridad se traduce en poder político, en recursos demográficos y en fuerza militar, que es incomparable con respecto al de la mayoría de las polis que quedan integradas dentro del reino. Por otro lado, también uno puede abordar un segundo nivel, que es la faceta ideológica de la relación. Y en ese sentido, él dice que no hay que perder de vista el hecho de que las polis mantienen cierto prestigio en el mundo griego. Y lo hemos visto hace un momento, ¿no? Cuando hablábamos de la conformación de una verdadera comunidad panhelénica, una koiné cultural. Dentro de esa koiné cultural que se desarrolla en época clásica, pero que se profundiza a partir del siglo IV a.C., la polis parece ser el espacio de referencia mental, político y cultural para el mundo griego, ¿no? Falta pensar en la famosa frase de Aristóteles de que el hombre es un animal de la polis, ¿no? Y en ese sentido, digamos que los reyes intentaran recurrir a la polis para otorgarle determinados beneficios y comportarse como evérgetas, por ejemplo, declarándoles la libertad, otorgándoles la autonomía, liberándolos de la imposición de guarniciones locales, ejerciendo el patronazgo real a través de determinadas fundaciones piadosas, por ejemplo, en santuarios o templos locales, dependientes de alguna polis, otorgando beneficios económicos concretos, como por ejemplo donativos de grano, de dinero para construcciones, etcétera. Bueno, nos habla a las claras de que los reyes recurren a las ciudades en búsqueda de legitimidad dentro de ese mundo interpolida. Pero en tercer lugar, dice Pasχidis, nos podemos también mover en nuestro análisis en el nivel de los contactos institucionales, políticos y diplomáticos que ocurren en el mundo real, ¿no? Y en ese sentido dice que hay una contradicción inherente a la hora de pensar esto, porque por un lado, los reyes tratan de lograr una más cerrada subyugación de la polis, ¿no? Intentan, digamos, controlar de manera más firme a la polis e integrarlos de manera más estrecha dentro de los territorios que controlan. Pero por otro lado, necesitan respetar las expresiones de autonomía cívica por parte de estas ciudades como una forma de acceder a ese prestigio como reyes evérgetas que reconocen el valor de la polis dentro de la comunidad helénica. Por lo tanto, la relación entre polis y reino se convierte en un objeto de negociación concreta, y que es una negociación que ocurre en el terreno de la praxis personal e individual, no institucional como creía Alfred Joyce, ¿no? Es decir, no hay una relación formal institucional entre las polis y los reinos, sino que la relación y la negociación ocurre por medio de mediadores políticos y culturales que son miembros pertenecientes a las élites ciudadanas que circulan y que tienen cierta centralidad en el terreno, tanto de las cortes helenísticas como en el terreno de las instituciones, de las embajadas, etcétera, de sus ciudades de origen, ¿no? Entonces, en ese sentido, las trayectorias personales de los individuos, de la élite y el contexto histórico particular se vuelven particularmente importantes. En ese sentido, yo les he seleccionado un corpus documental, del cual me gustaría mencionar algunos ejemplos acerca del tipo de información que ustedes pueden extraer de los mismos.
Y voy entonces a compartir pantalla. Por ejemplo, quería mencionar el caso de Arato de Sición. Ustedes tienen un pasaje de las vidas paralelas de Plutarco, de la vida de Arato. Arato es un joven perteneciente a la élite sicionia, ¿no? De la ciudad de Sición, a la zona nororiental del Peloponeso. Él había logrado derrocar a la tiranía local en la ciudad en el año 251 a.C. y se encontró con un problema, y es que había un montón de exiliados durante los últimos regímenes tiránicos en la ciudad, y bueno, existía el riesgo de que estaban solicitando que se les devolviera la tierra que eh, se les había quitado durante estos regímenes, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, uno puede ir a la vida de Plutarco, que Plutarco escribió de Arato de Sición, y ver, digamos, cómo este individuo que tenía vínculos con la casa real tolemaica, ¿no? Con los Ptolomeos en Egipto, recurrió a estos vínculos familiares eh, para conseguir dinero para poder repartir entre los antiguos exiliados y asegurar la homonoia, la concordia local. Bien, vamos a buscar el pasaje. Vemos, acá tenemos, se reúnen los exiliados, ¿no? Dice, llegó un momento en el que los exiliados, dice, lo voy a agrandar un poquito para que ustedes puedan verlo también. En el en el parágrafo 12, llegó un momento en el que los exiliados se pusieron tercos, molestando a los que ahora tenían sus posesiones, y la ciudad estaba a punto de sublevarse, por lo que Arato, viendo como única esperanza la generosidad de Ptolomeo, se dispuso a embarcarse e ir a pedir al rey que le proporcionase dinero para resolver la crisis. ¿Bien? En realidad, Arato tenía relaciones familiares de xenía, es decir, de amistad ritualizada con la casa real de Ptolomeo. Tiene un viaje bastante accidentado que ustedes van a poder leer sobre sus pormenores, ¿no? Pero va a tener que hacer un intercambio de regalos, ¿no? Y lo que comenta es que es que desde Caria, dice, ¿no? Una vez que Arato logra superar una serie de dificultades, como por ejemplo un naufragio, un intento de captura por parte de los hombres de Antígono Gónatas en una de las islas del Egeo, ¿no? Finalmente logra llegar en un barco romano hasta Caria, y dice, desde Caria tardó mucho tiempo en llegar a Egipto, pero allí se encontró con que el rey le era favorable y estaba complacido por las pinturas y los cuadros que se le habían enviado desde Grecia. O sea, le había enviado un donativo, y esto es muy importante para renovar el vínculo de xenía personal, no institucional. Es decir, el regalo que hace Arato es un regalo personal, no un regalo de la polis de Sición. Pues Arato, que no tenía mal gusto estético, había conseguido reunir e iba adquiriendo continuamente las más representativas obras maestras de artistas, como Pánfilo, Melanto, para enviárselas a Ptolomeo. Con estos presentes, avanzamos un poquito más, y aquí abajo, con estos presentes, Arato consiguió ganarse el aprecio del rey, y después de haberlo conocido el rey, este lo estimó aún más, y por ello le dio a la ciudad, es decir, a Sición, 150 talentos, pero a través de la mediación de Arato. Arato llevó consigo de esta cantidad 40 talentos, y el resto el rey los distribuyó en lotes que fueron enviados en parte, ¿no? Bien, digamos, yo les he seleccionado este pequeño pasaje de la vida de Arato porque me parece que revela la importancia que tienen estos miembros de las élites en polis locales, que es
Arato en la polis de Sición, que es una polis que se está integrando en ese momento al Koinón, al Estado Federal Aqueo, pero que se encuentra con un problema irresoluble, que es tratar de contentar a los 500, casi 500 exiliados que se habían congregado en la ciudad y que estaban exigiendo que se les devolvieran los bienes confiscados durante los antiguos regímenes tiránicos. Entonces tiene que recurrir a una relación antigua que su familia tiene con los Ptolomeos, reactivarla mediante un regalo, se reactivan los lazos de Xenia y consigue mediar para que los Ptolomeos le otorguen el dinero que necesitan para solucionar el problema. Otro caso que ustedes tienen también para ver entre el dossier documental que tienen para trabajar, en este caso es una inscripción, ¿no? Es una inscripción que es un decreto honorífico para Calias de Efesto. Efesto es un demos de Atenas. Calias es un ciudadano ateniense que es honrado en el año 270 o 269 a.C. por Atenas por una serie de servicios, ¿no? Prácticamente la mención de los servicios que Calias de Efesto ha hecho a la polis de Atenas lleva prácticamente 90 líneas, así que brinda bastante información histórica, aunque la información histórica que proveen tiene muchísimos silencios interesantes, como por ejemplo obviar el hecho de que Atenas había estado bajo la dominación antigónida de Demetrio, y Demetrio parece más bien como un atacante, obviar el hecho de que había una alianza militar entre Atenas y Ptolomeo II, o obviar el hecho de que Calias de Efesto no era estrictamente un buen ciudadano que estaba brindando servicio a su ciudad, sino que más bien era un amigo, un filos, un oficial de Ptolomeo II al servicio del mismo en una guarnición en Andros, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que vean simplemente el tenor de la información que proponen, bueno, dice, resuelto por el Consejo y el pueblo, Éucares, hijo de Ebarco, de Cóntila, propuso, ya que en el momento del levantamiento del pueblo contra aquellos que ocupaban la ciudad, y no se menciona a los Antigónidas, cuando el pueblo expulsó a los soldados de la ciudad, pero el fuerte en el museo, una de las colinas fortificadas que tiene la ciudad, todavía estaba ocupado y la guerra rugía en el campo a causa de los soldados del Pireo. Este acontecimiento estaría ubicado en el 287 a.C., cuando Atenas se rebela contra Demetrio Poliorcetes, contra la dinastía Antigónida, y se sacude el yugo. Y Demetrio venía con su ejército desde el Peloponeso contra la ciudad. Calias, es decir, este ciudadano ateniense que es honrado, al oír del peligro que amenazaba la ciudad, seleccionó a 1000 de los soldados que estaban apostados con él en Andros, que Andros es una ciudad en el Egeo, ¿no? Que era sede de una guarnición tolemaica, estratégicamente ubicada para asegurar la intervención de los Ptolomeos y, bueno, la posibilidad de intervenir en caso de algún problema con los Antigónidas, que en ese momento rivalizaban con Ptolomeo por el control del Egeo, Ptolomeo II. Les dio sus salarios y raciones de comida, parece que lo hizo de forma personal, se oculta el hecho de que es Ptolomeo en efecto el que lo manda, y acudió inmediatamente al rescate de la gente de la ciudad, actuando de acuerdo con la buena voluntad del rey Ptolomeo. Pero nosotros sabemos que no fue simplemente una buena voluntad, sino que fue una alianza que el rey Ptolomeo tenía con Atenas. Bien, vamos a dejar simplemente en ese análisis, yo los invito a leer los documentos del dossier, pero algo que tenemos que destacar a la hora de hablar de lo que hace Calias de Efesto, es que Calias de Efesto en realidad es un ateniense que vive en el exterior al servicio de la monarquía tolemaica, tiene una función militar importante dentro de lo que es la guarnición de Andros, y participa en la defensa de Atenas contra el ataque de Demetrio Poliorcetes, no como magistrado ateniense, sino como jefe militar al mando de tropas tolemaicas, ¿no? Y sin embargo, Atenas necesita honrar a este ciudadano, al cual ve como un mediador, es decir, porque ocupa una función importante dentro de lo que es la estructura de poder imperial tolemaica, pero al mismo tiempo se lo intenta integrar dentro de una ideología cívica local. Tiene muchos otros servicios, Calias de Efesto, para con Atenas, algunos incluso representados como en favor de la comunidad, como embajador, por ejemplo, ante Ptolomeo. Pero nos revela quizá en una inscripción que es muy importante desde el punto de vista histórico, la complejidad
de la posición que ocupaban esta clase de individuos que eran, en palabras de Pagidis, mediadores entre las cortes, entre los imperios, entre los reyes y las polis, ¿no? En tanto eran hombres que tenían un pie puesto en cada uno de esos mundos. Bueno, eso también tiene que ver con ese mundo de las interacciones y usted tiene un rico dossier epigráfico y de fuentes literarias para explorar el tema. Nos vemos en el próximo encuentro. Hasta luego.